Antes de empezar, quisiera dar gracias primero a nuestro Dios y luego a los pastores por este privilegio de permitirme predicar la palabra de Dios en esta tarde. Cada vez que yo me dirijo a una nueva audiencia, yo siento que debo hacer la siguiente advertencia. Miren, hoy voy a decirles algunas cosas que tal vez se van a malinterpretar. Ciertas cosas tal vez harán que se enfaden conmigo. Y les voy a decir verdades que algunos de ustedes probablemente van a negar. Tal vez puedan pensar que yo no tengo ningún derecho de predicar todo esto. Miren, hermanos, predicar es algo muy peligroso. Porque la Biblia dice que los falsos maestros pasarán la más grande condenación. Por esta razón, si lo que yo les predico hoy no es la verdad, yo estoy en grandes problemas porque estaré condenado delante de Dios. Pero, si lo que hoy les digo efectivamente es la verdad, sería como si el mismo Dios estuviera hablándoles. Y el problema no será conmigo, sino que será con Dios y con su palabra. Miren, hoy quiero predicarles como un hombre que está muriendo. Quiero predicar a adultos y jóvenes que están muriendo. Yo quiero predicar como si nunca más lo fuera a hacer. El título de esta prédica, la tienen ahí en pantalla, es Cristo murió por nuestros pecados. Leemos en 1 Corintios capítulo 15, versículos 3 y 4. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Amén. La muerte y la resurrección de Jesucristo fue un acontecimiento histórico que ningún hombre podía lograr y que ningún Dios de las religiones paganas pudo realizar. La tumba donde fue enterrado Jesús ahora está vacía. Hoy el mundo lo usa como un lugar turístico. Nosotros, como cristianos, lo tenemos como la gran evidencia de su gloriosa resurrección. Cristo murió por nuestros pecados. Cristo murió por nosotros. Cristo murió por mí. Cristo murió por ti. ¿Cuántas veces hemos dicho Cristo murió por mí? Pero lo decimos a la ligera, sin ninguna reverencia. Por eso es que hoy vamos a repasar ciertas cosas para entender la cruz del Calvario. Tal vez algunos me dirán, hermano, ese tema ya lo sabemos. Necesitamos algo nuevo, un mensaje convincente para llegar a los incrédulos, un mensaje moderno para llegar a los jóvenes. Pero tengo que decir que lamentablemente, en estos tiempos finales, se hace muy necesario predicar el Evangelio a los evangélicos. Primero, ¿por qué razón murió Cristo? No murió para que tú tengas una mejor vida ahora. No murió para que seas rico, millonario. No murió para satisfacer todos tus caprichos. No murió para que seas famoso ni popular. Cristo no murió para que todos tus sueños se hagan realidad. En el versículo 3 dice bien claro que Cristo murió por nuestros pecados. Y el gran problema es que hoy el hombre común no se cree pecador. Y un problema aún mayor es que los creyentes no se dan cuenta cuán pecadores son. Entonces, para empezar, vamos a ver lo que la Escritura dice acerca de ti y de mí. ¿Qué dice la Biblia acerca de nosotros? Vamos a leer en Génesis, versículo 5 del capítulo 6. Esta es la Biblia del Jubileo. Dice, y vio el Señor que la malicia de los hombres era mucha sobre la tierra y que todo el intento de los pensamientos del corazón de ellos ciertamente era malo todo el tiempo. Una vez yo estaba enseñando este tema y un joven se acercó a mí muy enojado y me dijo, eres un mentiroso. Porque no es verdad que todos mis pensamientos son malos. Bueno, esa no es mi opinión, yo solo estoy leyendo lo que Dios dice en su palabra y la Biblia dice que todos nuestros pensamientos son pecaminosos. Lo que te quiero enseñar es que Dios no es como el hombre. Si nosotros nos comparamos con un asesino o con un violador, todos vamos a parecer buena gente. Pero ahora quiero que te compares con Cristo. ¿En qué lugar estás ahora?
en tu escala de buena gente? ¿Sigues creyendo que eres muy bueno? Pero este joven siguió insistiendo, pero todos mis pensamientos no son tan feos, no son tan malos, todos mis pensamientos no son tan pecaminosos. Le dije, mira, siempre es así. Y quiero que escuchen muy bien porque esto va para todos nosotros. Le dije así, mira, si ahora mismo yo podría sacar tu corazón y poner todos tus pensamientos en imágenes, en una película, y yo hago correr esa película en estas pantallas, a la vista de todos aquí, mostrando todos los pensamientos que han pasado por tu corazón, yo creo que tú estarías muy avergonzado y saldrías corriendo de aquí. Tendrías tanta vergüenza que no querrías enfrentar a ninguno de nosotros. Y sabes muy bien que esa es la verdad. Tú has pensado cosas tan malas, has pensado cosas tan horribles que no puedes compartir esos pensamientos ni con tu familia cercana ni con tus amigos más íntimos. Pero la Biblia dice que Dios sabe todo lo que has pensado, todo lo que has hecho, y no solamente eso, sino todo lo que has dicho. También la Biblia dice en Génesis capítulo 8, versículo 21 de la Nueva Traducción Viviente: al Señor le agradó el aroma del sacrificio y se dijo a sí mismo, nunca más volveré a maldecir la tierra por causa de los seres humanos, aun cuando todo lo que ellos piensen o imaginen se incline al mal desde su niñez. Lo que debemos entender, hermanos, es que el hombre no nace moralmente neutro. La Biblia dice que el hombre nace inclinado al pecado. Todo lo que el hombre piensa se inclina al mal desde su niñez. Tienes que enseñar a un niño cómo pelear, cómo mentir. Tienes que enseñarle a un niño cómo manipular a sus padres, cómo ser egoísta, cómo gritar. No, ¿y sabes por qué? Porque lo que la Biblia dice es la verdad. Somos hombres, mujeres, jóvenes y niños caídos. Cuando llegamos a este mundo, todos somos hijos de Adán, torcidos, pervertidos, inclinados, como dice la palabra, a hacer lo malo. Esto es lo que dice la Biblia, no es mi opinión. En Isaías 64, versículo 6, leemos así: todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias son como trapo de inmundicia. La Biblia dice que ante Dios nosotros somos como suciedad y que todas nuestras obras que aparentan ser justas, todas nuestras obras que aparentan ser buenas, en realidad son como trapo de inmundicia. La Biblia dice que así somos moralmente delante de un Dios santo. Hoy en día la gente se ríe del pecado. Siendo sinceros, a todos les gusta el pecado. Todo lo malo que se ve en televisión, la música con letras de inmundicia, rebeldía, de lujuria, de promiscuidad, y ni qué decir del internet y de todos esos medios modernos. A todos les atrae lo pecaminoso de esto, pero para Dios todo esto es suciedad y perversión. Cuando la Biblia dice que Cristo murió por nuestros pecados, se hace muy necesario entender cuál es el concepto de pecado. ¿Qué es lo que significa pecado? En nuestra cultura es casi imposible entenderlo, porque casi nadie predica en contra del pecado. Y esto se hace para no ofender al hermano, para no ser un aguafiestas, y por eso se maquilla el mensaje del Evangelio, para mantener contentos a todos los que escuchan, sobre todo a los jóvenes. Porque si se le enseña a un joven sobre el pecado y la santidad, lo vamos a ofender y va a salir corriendo de aquí. Pero la Biblia dice que Dios quiere un pueblo santo. Levítico capítulo 19, versículo 2. Esta es la Biblia de las Américas. Habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: seréis santos porque yo, el Señor vuestro Dios, soy santo. De repente pueden decir, esto está en el Antiguo Testamento, hermano. Pedro lo repite en 1 de Pedro 1:16. Miren, Dios utiliza a su siervo Moisés para dar un anuncio a su pueblo. Y presten atención, ¿a quién se lo dice? Dice ahí a toda la congregación, hombres, mujeres, adultos, ancianos y jóvenes también. Hermanos, no hay una edad para empezar a caminar en santidad. He escuchado que por ahí se dice, hasta los 15 se les tolera el pecado, o hasta los 20 puede ser tolerado el pecado, pero esa no es la verdad. A toda la congregación Dios dice, debéis ser santos. Porque hermanos, hoy en día no sé qué pasa, que algunos padres creen que todo eso es normal. Ellos dicen, mira, es joven, tiene sus hormonas,
Es normal que esté haciendo uno que otro pecadillo. Hoy tengo que decirte que si tu hijo es cristiano, entonces eso no es normal. Si es un joven de Dios, no es normal que viva en fornicación. Si es un joven de Dios, no es normal que ande en inmoralidad sexual. Si es un joven cristiano, no es nada normal que se emborrache. Y nosotros, como padres, no debemos justificar los pecados de nuestros hijos diciendo, es que es joven, está en la edad. ¿Qué significa eso, que está en la edad? ¿Está en la edad de qué? Lo que sucede es que el mundo nos está diciendo a todos nosotros que hay una edad en la que los jóvenes se comportan mal, que desperdician su vida, pecan, que se revuelgan en el lodo, pero nosotros no tenemos que creer esas cosas. Por supuesto que no. José, en casa de Potifar, estaba en la edad y José se mantuvo santo. Timoteo era joven y se mantuvo santo. Muchos otros jóvenes de las Escrituras estaban en la edad, ¿de qué? De ser santos para Dios. Jóvenes santos para Dios. El apóstol Pablo, hablando con Timoteo, le da un mensaje muy claro. Timoteo era joven, iba a tener un trabajo digno de un adulto. Él iba a ser un pastor de una iglesia. ¿Y qué creen que le dijo Pablo? Bueno, Timoteo, tú tranquilo, ¿no? Yo sé que tú estás en la edad. La gente tiene que tolerar que eres un muchacho. Vas a ser inmaduro, vas a hacer tonterías, porque ya sabes, eres joven, estás en la edad. No, hermanos, no le dijo eso. Primera de Timoteo 4:12. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. ¿Y nosotros vamos a justificar a nuestros hijos diciendo que están en la edad? Si tu hijo es cristiano, un cristiano verdadero, le vas a decir lo mismo que Pablo le dijo a Timoteo. Hijo, hija, tienes 16, tienes 18 años, tienes 22, tienes 24 años. Sé ejemplo a los demás jóvenes y a todos los que te rodean. Que tu conducta sea testimonio que tú eres un hijo de Dios. Que tu estilo de vida refleje que has nacido de nuevo. Pero ahora, en vez de hablar de pecado y de santidad, preferimos hablar de otras cosas. Y por eso mucha gente se está condenando, porque no estamos demostrando a través de las Escrituras que el pecado es más que una enfermedad. Es algo grotesco, es algo que Dios no tolera, es algo que Dios aborrece. Vamos a leer en el capítulo 3 de Romanos 3 versículos. En el versículo 10 de Romanos 3 dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno. No somos justos porque no caminamos de acuerdo a la voluntad de Dios. Nos hemos extraviado en todo lo que Dios nos ha mandado. El versículo 11 dice, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. No queremos entender que todos nacimos como enemigos de Dios. A veces he escuchado a personas hablando sobre sus testimonios. Ellos dicen, yo estaba buscando a Dios, lo busqué y lo busqué y lo busqué y por fin lo encontré. Lo siento mucho, pero mi Biblia dice que no hay quien busque a Dios. Es Dios el que te encuentra, como dice Ezequiel en capítulo 16. Dios es el que te encuentra desnudo y en tus sangres, en medio de tus inmundicias. Él es el que se compadece de ti. La mayoría de personas no entienden que el hombre no solo es pecador, sino que también es enemigo de Dios. Y el versículo 18 dice, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Sabemos que el temor del Señor es el principio de la sabiduría, como dice Proverbios 1:7. Pero hoy se ha perdido el respeto a Dios. Ya no hay reverencia a todo lo que Él representa. Estoy hablando del Dios que creó todo el universo y si Él quisiera podría destruirlo en un solo segundo. El apóstol Pablo escribió estos 3 primeros capítulos de la carta a los Romanos para convencernos a todos que todos nosotros somos pecadores. Y la razón de esto es porque un hombre no puede entender su necesidad de Cristo a menos que primero entienda la gravedad de su pecado y su estado condenado ante Dios. La mayoría de personas no aceptan a Cristo porque no reconocen su necesidad de Cristo. La mayoría de los que se dicen cristianos no aman a Cristo porque no reconocen la profundidad de su pecado y lo que Cristo ha hecho por ellos. Miren, voy a dar un ejemplo práctico.
Si tú le das un medicamento a un hombre que aparenta una buena salud, él no te lo va a recibir. Por más que le digas que está enfermo, no podrás convencerlo de que tome la medicina porque a su propio parecer, él simplemente no la necesita. Pero, si le muestras sus analíticas de sangre y las placas de rayos X que evidencian la grave enfermedad que padece, este hombre caerá de rodillas con lágrimas en los ojos y te suplicará que le des esa medicina que lo salvará de su terrible mal. ¿Ahora entienden lo que me refiero? Hasta que la humanidad no reconozca su necesidad de Dios, simplemente no lo va a aceptar. La razón por la cual la mayoría de personas juegan con Cristo, juegan con el Evangelio, es porque no se ven a sí mismos como pobres mendigos ante Dios. Todas estas personas no entienden el peligro en que ellos se encuentran, que todos ellos van a morir y se van a ir al infierno porque Dios viene con toda su ira en contra del pecado del hombre. Yo sé, hermanos, que tengo que hablar con amor, pero también sé que tengo que ser honesto con ustedes. Miren, todos somos pecadores y por causa de nuestro pecado, la ira de Dios se manifiesta y el juicio de Dios viene. Hay personas que van a morir y van a ir al lugar de tormento si no se arrepienten y creen en la única esperanza, y esa esperanza es Cristo. Ahora voy a decirles lo que está ocurriendo y está sucediendo en algunas iglesias. Algunos predicadores aseguran que Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Y es una frase muy bonita, ¿no? Pero esta es una verdad a medias. Primero, esta no es una cita bíblica. No la encontrarás en ninguna parte de la Biblia. Y segundo, vamos a leer lo que dice el Salmo 5, versículo 5, para ver si esto es verdad. De repente a algunos no les va a gustar lo que vamos a leer. El Salmo 5:5 dice: los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. ¿Dice aquí que Dios aborrece la iniquidad? Pues no dice eso. Dice que Dios aborrece a los que hacen iniquidad. Y esa forma del verbo hacer quiere decir una acción de forma continuada a todos los que tienen la iniquidad como comportamiento habitual. En otras palabras, a todos los que cometen pecado deliberadamente, a todos aquellos que llevan un estilo de vida pecaminoso constante, la Biblia dice que Dios los aborrece. Lo que quiero que entiendas es que no puedes separar el pecado del pecador. Dios no va a arrojar al pecado al infierno. Él va a arrojar a los pecadores al infierno. Dios no va a echar al alcoholismo al infierno. Él va a echar al borracho, al adúltero, al asesino. Dios va a arrojar al infierno a todos los que hacen iniquidad. Esto nos demuestra que en la mayoría de iglesias enseñan tantas cosas falsas en el nombre de no ser ofensivo. Cada vez que enseño este versículo, algunos se molestan y me dicen: hermano, mire bien Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Ahí dice que Dios ama al mundo y en el mundo todos son pecadores, entonces Dios ama al pecador. Pero esas personas solo leen el versículo 16 y se olvidan del resto. A ellos les digo que sigan leyendo, al menos hasta el versículo 19, para ver si se convencen de su estado pecaminoso. Lamentablemente no todos aceptan el resto del texto. Entendemos entonces que la ira de Dios viene sobre el pecador, pero en su gran amor y en su gran misericordia, Dios ha hecho un camino por el cual el pecador puede ser salvo. Y ese camino es Cristo, no hay otro, no existe otro camino. Cuando se habla que Cristo murió por nuestros pecados, muchas veces se tiene una idea equivocada de este asunto. Se habla de cómo los judíos y los romanos rechazaron a Cristo. Se habla de la corona de espinas, de su costado traspasado. Pero hoy yo quiero que entiendas a profundidad lo que significa que Cristo murió por nuestros pecados. Vamos a leer Colosenses capítulo 2, versículos 13 y 14. Y a vosotros, estando muertos en pecados, miren, estando muertos en pecados, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio
y clavándola en la cruz. Y todos decimos amén a eso. Si hoy tú eres cristiano, y no me refiero a un cristiano solo de nombre, de boca para afuera, si hoy tú eres un cristiano genuino, si hoy tú eres salvo, si hoy tú tienes vida juntamente con Él, si el día de hoy el acta de decretos en tu contra está anulada, es porque hace 2000 años el Hijo de Dios llevó tus pecados, todo el dolor, todo el sufrimiento que debía caer sobre ti, cayó sobre el Hijo de Dios. Él pagó la pena contra ti. Alguien tenía que morir, un varón perfecto en sus caminos, un cordero sin mancha, sin defecto, tenía que morir por ti. Los romanos no mataron a Cristo, los judíos no mataron a Cristo. Él entregó su vida voluntariamente por ti, lo hizo por ti. ¿Ahora lo entiendes? Lo hizo por amor a ti. ¿Y tú cómo respondes a ese sacrificio? Amando al mundo, amando hacer las mismas cosas que clavaron a Jesús en la cruz. Tú dices, Cristo murió por mis pecados, Cristo me ha salvado, pero vives como el mundo. Ahí yo tengo todo el derecho de decirte, Cristo te ha salvado ¿de qué? ¿De qué te ha salvado? Si todo está igual. Estamos hablando de lealtad, de compromiso, de fidelidad. ¿Amas a ese mundo que clavó a Cristo en un madero? Hay cristianos en la China, hay cristianos en África, en los países islámicos que van a morir como mártires, llevados al desierto, arrastrados por camellos, despellejados vivos, azotados y decapitados, pero ninguno de ellos negaría a Cristo. Y aquí estamos nosotros, en este lado del mundo, que no podemos encontrar la suficiente motivación para asistir a la iglesia un domingo por la mañana, porque el sábado nos quedamos hasta tarde celebrando un cumpleaños o haciendo cualquier otra cosa. Un hombre puede ser torturado y no va a negar a Cristo, y el otro lo niega en la cosa más sencilla, y aún así todos dicen que han nacido de nuevo. ¿Has nacido de nuevo? Esa es una pregunta para otra prédica. Isaías 53:10 dice, de la Nueva Biblia Viva, sin embargo, fue Dios mismo el que decidió humillarlo y hacerlo sufrir hasta la agonía. Pero el siervo ofreció su vida en sacrificio por nuestros pecados. Un padre no permitiría que nadie dañe a su hijo. Cualquier padre pelearía contra cualquiera por su hijo, para salvarlo, para protegerlo. Los que son padres saben muy bien lo que estoy diciendo. Cualquiera moriría antes de hacerle daño a su hijo, pero la Biblia dice aquí que Dios quiso hacerlo sufrir hasta la agonía. Otras versiones dicen que Dios quiso quebrantar a su propio hijo, o que Dios quiso aplastarlo y causarle un gran dolor. ¿Por qué Dios quiso hacer esto? Solo para salvarte a ti. Y lo peor es que tú te quedas con un corazón de piedra. No puedes sentir nada, no puedes ni siquiera derramar una lágrima. ¿Cómo puede ser posible que nada de esto te conmueva? Tú puedes jugar con el pecado, puedes reírte mientras estás pecando, pero la Biblia dice aquí que el Padre quiso quebrantar a su propio Hijo por nosotros. ¿Qué podemos decir ante esta tremenda verdad? Jesús derramó su sangre por ti. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a dejar el pecado a un lado y empezarás a servir a Cristo? Lamentablemente vemos que hoy a nadie le conmueve este sacrificio. ¿Cuántas personas dicen ser cristianas pero viven como demonios? Ahora, de repente, por la gracia de Dios, estás pensando, nunca había considerado la profundidad de lo que Cristo hizo por mí. ¿Qué debo hacer ahora? Primero, debes reconocer que eres un pecador delante de un Dios santo. Estás perdido y condenado. Luego entiendes que necesitas un Salvador. Y esto te mueve al arrepentimiento. Y te acercas más y más a Cristo y por consecuencia te alejas más y más de tu pecado. ¿Qué vas a hacer ahora con esta prédica? ¿Se te va a olvidar cuando salgas de la iglesia? ¿Serán solamente unas cuantas citas bíblicas en un cuaderno que nunca más vas a leer? ¿Irás de camino a tu casa y dejarás a Jesús en el templo, como sus padres lo dejaron después de celebrar la Pascua? Tal vez no te has dado cuenta que estás caminando creyendo que Jesús está a tu lado, pero la realidad es que lo has dejado atrás. Al menos sus padres regresaron a buscarlo con un corazón desesperado, porque Jesús no estaba con ellos y al final lo encontraron en el lugar donde lo dejaron. Hermano, hermana, ¿tú dónde has dejado a Jesús? Si dices que amas a Cristo, nunca te avergüences de dejar que los demás lo vean
y lo sepan. Habla de Él, testifica de Él. Miren, no es malo tener amigos no cristianos. Lo malo es no comportarse como cristiano delante de ellos. Santiago dice que los demonios creen en Dios y tiemblan. En la carta a Santiago dice que los demonios creen en Dios y tiemblan por temor a su juicio. ¿Y tú? ¿No tiemblas de miedo cuando afirmas que eres cristiano, pero te comportas como un impío? Ahora que has escuchado esta prédica, te hago la siguiente exhortación. Tiembla, llora, conmuévete, humíllate, estremécete cada vez que digas: Cristo murió por mis pecados. Cristo murió por mis pecados. Bendito es el Señor de la gloria. Padre, lo siento porque nadie puede predicar muy bien la cruz del Calvario. Perdóname, Señor. Padre, tu Hijo merece lo mejor. Tu Hijo merece todo lo mejor de nosotros, Señor, y no estamos dando lo mejor. Merece más de lo que podemos dar. Señor, abre nuestro corazón para tener un corazón de carne y sentir, Señor, tu presencia. Sentir tu palabra, sentir, Señor, que tú nos has hablado y nos has exhortado esta mañana. Abre el corazón de estos jóvenes para que se den cuenta que el mundo está lleno de pura basura, Señor, y que Cristo es un tesoro, es el único tesoro que tenemos, no hay más. Señor, danos a cada uno de nosotros un corazón que ame verdaderamente a Cristo. Bendito Dios, si hay una persona aquí este día que ha entendido el mensaje, si hay una persona, Señor, que ha sido conmovida hasta las lágrimas por este mensaje, Señor, que este día sea su día de salvación. Te pedimos todo esto, Señor, en el nombre poderoso y maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Amén.